La guerra Rusia-Ucrania, la guerra que continúa, que ya lleva años. Algunos pensaron en su momento que iba a ser algo mucho más rápido, se extendió, es un tema de geopolítica mundial, de estrategias y tácticas internacionales, considerada uno de los conflictos de mayor impacto en el mundo y por supuesto que ha sacudido a Europa después de lo que fue la terrible guerra de los Balcanes, pero esta mucho más terrible aún. Y hemos hablado varias veces con Ucrania, pero hay aquí una deuda. En los primeros tiempos podíamos y hablábamos a Rusia con argentinos o con rusos que podían hablar español, pero desde hace un tiempo hemos dejado de tener un poco la visión de lo que ocurre en Rusia respecto al conflicto. Juan Martín Cabañas es periodista y politólogo, está en Rusia. Hola Juan Martín, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola Alfredo, buenos días allá, sí, buenos días, ¿qué hora es? Sí, aquí son las 8:08 de la mañana, ¿qué hora tenés? ¿Estás en Moscú? 8, sí, son las 2 de la tarde creo. Claro, ¿y cómo está el clima en Moscú? El clima meteorológico. Sí, el pagoda, como se dice acá. Mira, bien para lo que es Rusia, Moscú. Por eso. Está haciendo como menos 2, 3 grados. Ah, bueno, yo pensé que había menos 15, pero... humedad. No, pero es muy particular el tema del clima, de la temperatura en lugares fríos, porque vos fíjate algo de rápido, que la persona que habrá vivido, estado en un país frío, sabe el tema de la sensación térmica varía mucho, porque ahora está haciendo como menos 2, 3, pero hay poca humedad. Claro, acá tenemos... Y entonces hace cuenta que si fuera Buenos Aires serían 5 o 6 grados. Claro, aquí estamos con temperatura que va a estar alta hoy y muchísima humedad porque llovió, sale el sol. Contame, Juan Martín, ¿cuánto hace que estás en Rusia, en Moscú concretamente? Yo llegué acá en septiembre de 2023, o sea que en septiembre cumpliré 3 años y sería, haciendo cuenta redonda, serían 2 años y 5 meses, sí. ¿Y 2 años y 5 meses. ¿Y te pensás quedar? ¿Qué estás haciendo? ¿Estudiando? ¿Trabajando? Estoy estudiando ahora. Llegué a trabajar para varios medios, incluso argentinos, varias agencias de noticias internacionales, pero ahora me estoy concentrando en mi tesis. Por lástima, suena muy lindo cuando uno piensa en su cabeza, voy a estudiar y trabajar, sobre todo para el máster, que uno dice, bueno, el máster, como que cualquier persona dice, bueno, ya soy un profesional, un adulto y voy a tener tiempo para... el máster no va a ser tan pesado, pero bueno, suena muy lindo, pero la verdad cuesta. Y mirá, justamente ahora estoy esperando, acá estoy en una oficina de Rusia, estoy esperando por unos papeles para la residencia después de que me gradúe. Claro. Yo me gradúo en agosto. No sé si me voy a quedar, estaba hablando recién justamente, perdón que uso esto como si fuera intratable, recién estaba hablando con mi ex de que me preguntó si yo me iba a quedar o qué. Yo dije que la verdad no sé. No sé la verdad porque depende de la oferta de trabajo. Claro. Juan Martín, ¿y cómo está, cuál es la visión que tenés vos, que, insisto, ahora nos está llegando poco, porque tampoco se busca tanto, de cómo están viviendo los rusos, los ciudadanos, el conflicto que ya ha generado una cantidad impresionante de muertos de ambos lados, y la guerra continúa, y todavía, si bien todos lo sabemos, hay contactos, pero los acuerdos... ¿Cómo lo vive en la retaguardia? ¿Cómo lo vive el pueblo ruso, el conflicto con Ucrania? Mira, primero sí, es una pregunta, obviamente es una pregunta pertinente, que me lo pregunta mucho la gente común, también la gente de medios de comunicación. Mira, primero, aclarar primero que digamos el gobierno y la guerra, o sea, la causa, tipo la justificación
del conflicto tiene gran parte de apoyo en la población, en el sentido de que la gente dice sí, es una medida dura, dolorosa, pero necesaria. Haciendo esta aclaración, pasa que, bueno, ya prácticamente se cumplieron 4 años de la guerra y yo veo, obviamente, que ya hay un cierto agotamiento un poco de la gente, lo cual es entendible porque son 4 años. Son 4 años de guerra, que obviamente con todos los inconvenientes, incomodidades, dolores que genera una guerra. Porque yo siempre digo esto, que yo me lo imagino como un extranjero y no me puedo imaginar para los rusos. Si bien es otra guerra, es incomparable con la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial fue una batalla existencial y de aniquilamiento, y las escalas son distintas, pero hay que pensar, es otra guerra la entre Ucrania y Rusia, pero uno piensa en el tiempo y en la distancia. En 4 años la Unión Soviética pasó de las afueras de Moscú a el Reichstag en Berlín, digamos. Si bien es un pueblo sufrido el ruso, acostumbrado a digamos, las adversidades, yo siento, digamos, en el sentido humor social, siento que digamos, sí, la gente entiende la guerra, gran parte piensa que es una medida necesaria, pero hay un hartazgo por varios ángulos. Además, son otras épocas donde, bueno, Rusia también ha evolucionado en lo económico y los niveles de vida, imagino que son mejores, y la calidad de vida de este tiempo, no solo en Rusia, en el mundo, son distintos a lo de la Segunda Guerra Mundial, de tanto sacrificio para el pueblo ruso, con otro régimen en el gobierno. Es decir, ha cambiado... Sí, con otro sistema económico. Claro, sí. Ni hablar. Otra idiosincrasia, sí. Claro. Ahora, ¿Rusia se siente aislada del mundo o no? ¿O participa de otro mundo abiertamente? Su presidente, por supuesto, tuvo una reunión, a mi modo de ver, geopolíticamente clave con Trump en Alaska. Crece también mucho la tensión interna en Ucrania, y ni hablar del desgaste para los ucranianos de la guerra, ¿no? Sí, mirá, pero te pregunto yo, que si vos decís a nivel geopolítico, o cómo lo ve la población, porque son cosas distintas, digamos. ¿Cómo lo ve un poco la población? Digo, cuando ve que hay hasta hechos culturales y deportivos donde Rusia no la dejan participar, donde sigue sin aparecer su bandera, mientras otros países invaden o bombardean, y el dominio que tienen en Occidente sobre ciertas organizaciones les permite seguir figurando. Sí, bueno, te respondo 2 en 1. A ver, a nivel geopolítico, Rusia no está para nada aislada. Este es mi análisis personal, pero basado en realidades. Rusia está en los BRICS, y hoy en día los BRICS tienen más de la mitad de la población mundial, el PBI igual o mayor que tipo el G7. No está aislado a nivel geopolítico. Ahora, si vos me decís la población, hechos culturales, sociales, obviamente, pero no te dirían aislada, porque no sé si la palabra está sancionada. Es un país sancionado, el país más sancionado de la historia en términos económicos y también sociales, culturales, deportivos. Y eso por ahí, sobre todo la clase media rusa urbana, siente mucho, digamos, eso. Siente, digamos, un poco que perdió como la libertad de que a los rusos les encantaba ir a Italia, España. Claro, a la Europa occidental. Sí, ahora más problemático. Ahora muchos rusos que hacen, se van obviamente a destinos como Asia, como Tailandia, Vietnam, pero para ellos no es lo mismo, digamos. La vida en Rusia, digo, la vida cotidiana, la vida para un ama de casa, para un trabajador, para las escuelas, para todo, sigue siendo normal en el Moscú, digo, no sé, en las zonas más cercanas al conflicto.
Sí, no, que lo que te decía que justamente que para mí, en mi opinión, que los que más ligaron cambios por el tema de la guerra fue eh, la clase media urbana rusa, digamos. Ujú. Ah, ¿Tenés que hacer un trámite? sí, no, pero me dijeron que esperara más todavía. Bueno, así que hay que esperar. La burocracia en Sí, todos sí. lados funciona. No, sí. Sí, sí. Juan Martín, la imagen de Rusia en el Mundial de Fútbol 2018 fue extraordinariamente positiva, una apertura enorme, ver esos estadios, todo eso. ¿Cómo cambió a partir de la guerra en Occidente? Por supuesto, sobre todo en Europa, que siempre está con esa cosa del oso soviético, del oso ruso, ¿no? Que viene a comernos. Creo que Gorbachov fue alguna vez el que dijo: cometería un error Occidente si rodea a Rusia, si la rodea de armas o si la rodea de la OTAN. Es complicado el tema, ¿no? Pese a la buena relación que parecen tener Trump y Putin. Ujú. Sí, bueno, mirá, a ver, o sea, yo creo que, bueno, obviamente fue un golpe, o sea, lo que viste en la imagen, en la disciplina de relaciones internacionales usamos el término de poder blando, Sí, de soft power claro. para justamente hablar de la percepción de un país, que la imagen pública de un país, haciendo como la traspolación del concepto de relaciones públicas en la arena internacional, el poder blando. Y obviamente que para lo que es Occidente es una involución el tema de la guerra, por un lado, pero fue un golpe para Rusia, digamos, pero eso en Occidente. Y que es el tema, o sea, voy a ser sincero, ni libre en lo que digo, el discurso rusofóbico tiene mucho, tiene mucha prensa en Occidente, Claro. está muy normalizado, Claro. está muy naturalizado. Y además te digo algo yo, porque haciendo como análisis tipo discurso, yo veo que cuando se critica para poner las acciones del gobierno ruso, se habla de Rusia como un país, como si toda la gente pensara igual, como Sí. no es que dicen el gobierno de Putin, de última dice Rusia con los rusos, digamos. Hay una Está generalización que agrupa todo como si fueran una masa solo pensando con una idea concentrada. Juan Martín, Sí, queremos... y eso como rusofobia, porque a ver, es como que digan que los argentinos son expansionistas y no sé qué otra cosa, porque nosotros invadimos Paraguay hace 150 años en la guerra para la Triple Alianza, digamos. Y aparte Rusia cambió mucho, o sea, algo muy interesante de Rusia, que es un país que cambia. Rusia pasó de una monarquía absolutista a un gobierno comunista y a un gobierno capitalista, Alfredo, en menos de 100 años. Hay que entenderlo y hay que comprenderlo en todos los sectores en la Argentina, ¿no? En los sectores de derecha, en los sectores de progresistas, porque hay mucha confusión, creo, para el tema ruso. Juan Martín, mandarte un saludo muy grande. Alfredo, un comentario más de que algo que tipo que me gusta decirle a mis amigos rusos, particularmente, que es que Rusia tuvo cambios, tuvo en 50 años cambios que tipo Argentina tuvo en 200 años. Claro, es cierto. O más. Es cierto, la dinámica de la política y de la sociedad rusa han sido tremendos. Juan Martín, debo dejarte por los espacios del programa, pero es muy bueno tener tu contacto y hace mucho que no hablábamos con Rusia para tener esa percepción de lo que ocurre. Un saludo grande. Bueno, un gusto, gracias por la invitación. Que vaya bien el estudio y que vaya muy bien el trámite ahora que tenés que hacer. Un abrazo. Sí. Disculpa que hablo bajo porque no pasa nada. No quiero que me reten. Abrazo. Pero bueno, sin
si no, no podía atenderte después, así que... Ya vamos a hablar, próximamente. Dale. Un abrazo grande. Dale. Juan Martín Saludos, Cabañas es periodista, politólogo en Rusia y